Buenas noches, amigos y amigas. Acompáñenme a este delicioso cafecito que estoy disfrutando en la tranquilidad de mi casa de campo en los Algarrobos, mi casita de campo en los Algarrobos, comunidad de Medina, municipio de Villa Altagracia. Pero mi tranquilidad se ve amenazada junto a más de 5.000 familias que seremos afectados por la construcción de la presa del río Jaime. Que por cierto, para nosotros es lo mismo que la presa de Madrigal. A falta de una aplicación técnica de parte de las autoridades que nos indique por qué se cambió el nombre de Madrigal a Jaina, nosotros entendemos que ese cambio, más que por razones técnicas, tiene que ver por una razón política y mercadológica. Porque asumir a esta altura de juego el proyecto con el nombre de la presa de Madrigal arrastraría consigo en lo inmediato la derrota sufrida por quienes los han intentado desde 1983 hasta el día de hoy. La primera derrota se combinaron dos factores. El primero, una contradicción interpartidaria entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta dentro del antiguo del PRD y lo que ellos representaban, los intereses que cada uno de ellos representaba, unidos a la movilización de la gente, de los comunitarios que por supuesto no estaban de acuerdo con la construcción de esa presa. Los demás intentos fallidos se han debido casi exclusivamente a la lucha de los habitantes de estas comunidades y también a razones de orden técnico que más adelante entraré sobre una de ellas. Desde el 2010, desde la Constitución del 2010, nosotros nos definimos como ser un Estado democrático, social y de derecho. Un Estado con esa definición, lo primero que tiene que ver es con la garantía de los derechos ciudadanos, los derechos fundamentales, los derechos políticos, los civiles, los culturales, los ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un Estado social, democrático, social y de derecho, se ve permanentemente, digamos que asediado con la necesidad de que sus gobiernos actúen de manera transparente. Porque ocurre que la transparencia es el marco jurídico, organizativo, político y ético que norma la administración pública. Y aquellos funcionarios y funcionarias o servidores públicos se ven obligados a funcionar sobre la base de esa regulación ética y normativa que le impone esa condición para gobernar, porque entre una y otra cosa, un buen gobierno necesita para hacerlo tal, no solamente tener eficiencia y eficacia en lo que se propone,
sino que esa eficiencia y esa eficacia no tendrían gran valor si los ciudadanos y ciudadanas no tenemos el control social sobre las acciones de ese gobierno. Es decir, los gobiernos se ven en un estado como el que hemos definido, se ven compelidos al escrutinio ciudadano. Y para que ese escrutinio ciudadano, ese control social sobre nuestro presente y nuestro futuro, que tiene que ver directamente con ambas escalas de tiempo, sea efectivo, la transparencia es una condición sine qua non, porque entre otras cosas, transparencia significa actuar con claridad, que se entienda lo que se está haciendo sin ninguna ambigüedad. Eso es una de las acepciones de la RAE. Pero también desde el punto de vista de las instituciones que trabajan el tema de la relación Estado-sociedad, la transparencia tiene como principal característica en que los gobiernos brinden a la población la plenitud, la totalidad de información confiable respecto a cada una de sus actuaciones. Y en el caso de la construcción de la presa del río Jaina, el director de la casa no ha actuado con transparencia, con ninguna transparencia. Y me explico por qué. Desde que llegó como titular, el ingeniero Suberví se planteó entre una de sus grandes metas resolver la escasez del agua del Gran Santo Domingo. Una meta que por lo demás es muy loable. Dejaría un gran legado y aseguraría prácticamente el éxito de su accionar, de su futuro político inmediato. Pero ¿qué ocurre? Que acompañado por otro vocero, especialmente por Osiris de León, tenía casi un año yendo a los medios de comunicación del país a vender esa como la única solución del Gran Santo Domingo. Tuvo el ingeniero Suberví, lo que yo entiendo como osadía, seguir vendiendo esa solución a contrapelo de una declaración que creo yo que tiene que ver con la visita que hizo el presidente a Villa Altagracia, San Cristóbal, o con el anuncio del Pacto del Agua, no recuerdo en cuáles de las circunstancias. El presidente de la República dijo que una de las metas de su gobierno era resolver el tema del agua del Gran Santo Domingo, y que para lograr esa meta, para lograr ese objetivo, habían varias alternativas que se necesitaba ponderar. Y la osadía del director de la casa, yo me imagino que por falta de experiencia en términos políticos, llegó a tal extremo
de seguir vendiendo como única solución la construcción de la presa del río Jaina, colocando el gobierno en un emisor de señales difusas y confusas al país y especialmente a la población que nos veremos afectados, pero también un poco desdiciendo al presidente en su intención de elegir dentro de un abanico de posibilidades. Pero recientemente, probablemente por la movilización que ya de los sectores y las comunidades de Villa Altagracia, Medina, La Cuchilla, las comunidades que seremos afectadas por la construcción de la presa, al ingeniero Subervidi se le abrió el entendimiento y confesó que habían otras alternativas, pero la de él, por la que él apostaba, era por la construcción de la presa del río Jaina o Madrigal para nosotros. Y ahí es que yo le acuso de no ser transparente, porque recuerden que la condición sine qua non de la transparencia es dotar a la ciudadanía de las informaciones plenas, completas, confiables, en torno a cualquier acción, en este caso la construcción de la presa, que afectará a los ciudadanos y ciudadanas en determinada demarcación geográfica. Entonces no fue transparente y cometió un abuso de poder de presentar solamente la alternativa que él entiende que es la correcta. Lo que debió ser para que en un futuro, yo digo no muy lejano, no se convierta en reo de ocultar información pública sensible del Estado Dominicano, era decir con claridad: yo apuesto por la construcción de la presa de Río Jaina, pero también están sobre la mesa esta y esta alternativa. Sin embargo, no lo hizo ni lo ha hecho. A lo sumo recientemente dijo que habían otras alternativas, pero sabiamente, según él, cree que sabiamente, solo la enunció, pero jamás la describió, porque él está obsesionado con su alternativa a lo que tiene derecho. Lo que no tiene derecho es ocultarle a la población las otras que existen. Y nosotros le hicimos un llamado en ese sentido, para que fuera transparente y presentara a la opinión pública y a nuestras comunidades el conjunto de alternativas posibles. Porque los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer un escrutinio y tomar decisión y tener control social sobre lo que nos va a ocurrir por una acción gubernamental. Podemos tomar esa decisión de manera más consciente, activa, participativa, razonable, cuando manejamos la totalidad de las informaciones pertinentes. Jamás podríamos tomar una decisión, digamos que ganar, que en este caso sería una decisión ganar, sería en este caso una decisión que no afecte a nuestras comunidades, ni el medio ambiente, ni la biodiversidad de esta zona, al mismo tiempo que se le dota de agua al Gran Santo Domingo. Nosotros, los ciudadanos de La Cuchilla y Medina y Pedro Brán,
Y ahora me imagino que también lo de Villa Altagracia, que están durmiendo el sueño de que a ellos no les va a ocurrir nada y sí le va a pasar a ese pueblo si se construye la presa. Estamos conscientes de que el interés general está por encima del interés particular de nosotros, pero siempre y cuando no existan otras soluciones que no afecten estos intereses particulares que nosotros estamos defendiendo, y si la hay. Entonces esta noche yo quisiera como ahorrarle la molestia al director de la CAS y plantearle una de las soluciones. Te voy a plantear dos. Yo no sé si por el tiempo me dará para la segunda. Que están sobre la mesa. Y está sobre la mesa desde el año 2011 en la gestión de Fran Rodríguez en el INDRI. El equipo técnico del INDRI para ese momento valoró la propuesta de la presa de Madrigal. Al parecer el estudio de factibilidad no la hacía viable, porque para ese momento la mayor promoción de la construcción de la presa se basaba sobre el caudal del río Jaina, y está clarísimo desde hace mucho tiempo que es fruto del cambio climático y la deforestación de la cuenca, el río Jaina pierde permanentemente caudal, lo que haría insostenible la presa si se hace considerando ese componente como el principal. Entonces, cuando se vieron con esa problemática, buscaron otras alternativas. Y esta es una de las que nosotros apostamos. Ojalá Fran Rodríguez se anime a dotarnos, apoyarnos, dándonos los datos completos de esos estudios. Bueno, la alternativa es aprovechar el excedente de agua que cae sobre el río Yuna en época de mucha lluvia. Ese excedente del agua se puede trasvasar a través de tubería al Gran Santo Domingo. Dirán, ¿tubería? Solo son, según el estudio, 117 kilómetros de tubería. Compárenlo con la construcción de una presa. Lo que pasa es que las tuberías no se ven. Y aquí hay una visión electoralista de la construcción que lamentablemente no nos hemos despojado de esa visión faraónica que heredamos de Trujillo. Pero para quienes incluso objetan o podrían técnicamente objetar el trasvase de esa tubería, no me imagino qué cosa podría aparecer, no soy ingeniero. El mismo estudio propone otra solución, y es almacenar el agua en un embalse que se le haga a Río Payabo, y esa agua almacenada del exceso de agua del río Yuna en época de mucha lluvia, ese agua envasada en ese embalse se conecta con el Gran Santo Domingo, le provee al Gran Santo Domingo el agua que necesita de aquí hasta el año 2050, a través de un canal de solo 6 kilómetros que la llevaría al río Sama. ¿Qué le parece? Evalúen los costos, no solamente económicos,
y sí económico, porque estamos en una época en que el gobierno francamente tiene dificultades en términos de finanzas, y una presa de esa naturaleza obligaría a hacer un préstamo cuando lo prudente es en este momento tratar de limitar lo más posible el crecimiento continuo de la deuda externa. Pero además en una época en que estamos en una emergencia sanitaria, pero también una crisis alimentaria. Se prevé incluso ciertos niveles de hambruna. Ahí está la FAO. Tienen estudios que lo consideran. Y esta presa se tomaría un porcentaje importante de tierra con vocación agrícola. Pero no solamente eso. Es que la solución de aprovechamiento de las aguas del río Yuna mataría a 2 pájaros de un tiro. Es un 2 por 1. Va a proveer al Gran Santo Domingo del agua que necesita, pero al mismo tiempo evita las inundaciones del Bajo Yuna precisamente en ese tipo de época. Cuando el Bajo Yuna se inunda, ustedes ya tienen que imaginarse cuáles problemas hay de producción de alimentos en este país. Y además de alimentos que políticamente son importantes, como el arroz, el plátano. Es una solución. La segunda solución nace directamente del diagnóstico que se tiene del problema del agua para el Gran Santo Domingo. Es decir, aquí hay un diagnóstico que plantea que uno de los grandes problemas que tiene el almacenamiento y distribución del agua en el país, en consecuencia también para el Gran Santo Domingo, es la deforestación de la cuenca, que llenan de sedimento a las presas, que dicho sea de paso, la presa de Atillo es la mayor sedimentada del país. Por lo tanto, si esa falla se corrige, aumenta su capacidad de almacenamiento y en consecuencia también aumenta la capacidad de dotar de agua al Gran Santo Domingo. Pero además está el componente de la fuga, es un 60% de la fuga. Entre una y otra cosa, porque el sistema cloacal y de distribución del agua potable que nosotros tenemos es de la época de Trujillo. Entonces son obsoletos por viejos, porque se dañan por antigüedad, pero al mismo tiempo son obsoletos porque son insuficientes. La ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, ha crecido de forma horizontal y vertical, de una manera, además de desorganizada, casi geométrica. Y tiene como sistema fluvial y de distribución del agua potable uno de la época de Trujillo, cuando no éramos 11 millones de habitantes como totalidad, ¿verdad? Pero la ciudad de Santo Domingo probablemente tenía 2 cheles de habitantes con respecto a la que tiene ahora. Pero también está la calidad del agua. La calidad del agua en más de un 70% exhibe altos niveles de contaminación, especialmente el río Jaina, lo cual implica un gasto superior para su potabilización. Y el otro elemento que le toca directamente a la CAS es que la CAS, por su ineficiencia en la gestión, ha sido el principal estímulo
para que la población del Gran Santo Domingo haga un uso irresponsable e irracional del recurso agua. Solo cerca de solo un 30% del agua tiene la casa como cliente, es decir, la gente que tiene su microcontador para medir el agua, solo un 30% lo tiene, que no quiere decir que ese 30% lo pague, un 29% que lo pague, simplemente que lo tiene. Pero al mismo tiempo los que lo pagan, por cada peso que pagan, se estima que hay 3.50 que le está subvencionando el Estado. El otro 70% no paga agua. Entonces una población que no pague el agua, como la de Gran Santo Domingo, o que le sale demasiado barato, subvencionado a aquellos que suelen pagarlo, es una población que festina el uso del agua, porque lo que nada o poco nos cuesta le hacemos fiesta. Entonces la CAS lo que tiene que resolver conjuntamente con las otras instituciones alrededor del tema del agua, que rendió que la ley de agua resuelve ese problema de choque de competencia. Se estima, y es una hipótesis de algunos ingenieros, que resolviendo esos problemas que yo le acabo de mencionar, el Gran Santo Domingo tendrá agua suficiente para hasta el 2030, 2050. Por lo tanto, es una solución, además de deseable, posible en un momento en que estamos en crisis económica y alimentaria. Ingeniero, le hice un resumen de dos de las alternativas que existen y que usted no ha querido exponerla al público. Nosotros esperamos que visite y se reúna con el Comité de Defensa de los Afectados por la presa de Jaina, y además de darnos los datos precisos de una presa que usted ha anunciado, la del río Jaina, un anuncio sin haber terminado los estudios de factibilidad, lo cual también me parece una imprudencia. También nos plantee las otras alternativas existentes, tanto la que le estoy diciendo como probablemente otras que hay. Salud. Y muchas gracias. Nos vemos luego.